La presencia de las lluvias está causando un gran impacto en la vida de las personas, sus viviendas y movilidad. Las regiones costera, amazónica e interandina enfrentan deslizamientos e inundaciones. Se ha declarado las alertas naranja y amarilla en 23 provincias. Ya les contamos. Saludos, amigos. Empezamos este resumen informativo aquí en Impacto Semanal. Bienvenidos. La ex vocal del Consejo de la Judicatura, Solanda Goyes, compareció en el juicio político contra Mario Godoy y señaló presuntas irregularidades en la conformación de tribunales. Veamos. Le solicito que me baje la voz. Como legisladores no tiene por qué alzarme la voz. La sesión se instaló y de inmediato se produjo el primer cruce fuerte de criterios. No puede interrumpirme dentro de mi intervención. Las reglas están aquí claras. El intercambio se dio luego de que el abogado de Mario Godoy, Stalin Raza, solicitara que se aclare el procedimiento para las comparecencias dentro del proceso. Se ha diferido la presentación de la prueba documental, cuando, como señalo, esta comisión aprobó un cronograma. Con toda la frontalidad del caso, porque realmente estamos cansados de que ustedes cada vez y cuando traten de acusarnos de cosas que nosotros no estamos haciendo. Superado el impasse, los asambleístas escucharon a Solanda Goyes, ex vocal del Consejo de la Judicatura, quien aseguró que se habría conformado tribunales a conveniencia para direccionar sentencias en determinados casos. El tribunal que juzgó a Yesdemir Cerdán y se puede allí analizar cuál es el comportamiento desde el Pleno del Consejo de la Judicatura para favorecer que exista una presencia de un juez determinado o que se lo retire. Sobre la designación de Henry Gaibor, exdirector del Consejo de la Judicatura de Pichincha, señalado por presuntas presiones al juez Carlos Serrano para favorecer a un narcotraficante serbio, Goyes explicó. A mí me presentaron una hoja de vida y la hoja de vida del señor Gaibor es de un profesional, abogado, con experiencia en un estudio jurídico, con un relativo prestigio en el mundo del derecho. Cuando lo presentaron, yo y di mi voto. Quien lo presenta al Pleno es Mario Godoy. Desde la defensa, Stalin Raza sostuvo que deberá demostrarse que esas supuestas presiones fueron ordenadas por Mario Godoy. Entonces vamos a saber si es que el doctor Serrano puede dar fe y cuenta de que el doctor Godoy, porque aquí estamos juzgando la conducta política del doctor Godoy, si el doctor Godoy fue quien influenció al doctor Serrano. Y cuestionó el sustento de las pruebas presentadas hasta el momento. Noticias de prensa interpretadas a través de la argumentación que estuvieron haciendo los asambleístas cuando presentaron esas noticias de prensa. Y estas a su vez a otras noticias de prensa de donde se extraen unos audios que habrá que saber cuál es la fiabilidad. Es fácil poner el dedo encima de las personas, apuntarlas es muy fácil, pero ya hablar con hechos, con relatos concretos, con documentación, no lo ha hecho. Estaba prevista la comparecencia del juez Carlos Serrano, quien denunció esas presiones, pero solicitó que su intervención sea diferida para realizarla por vía telemática. Wilman Terán habría solicitado una evaluación neuropsicológica y una resonancia magnética con el objetivo de ser trasladado a una casa de salud. El expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, quien se encuentra también procesado en el caso Independencia Judicial, solicitó a la Corte Nacional de Justicia una evaluación neuropsicológica completa y una resonancia magnética cerebral para determinar si está en condiciones reales de defenderse en el proceso penal en su contra. Recordemos que se han levantado rumores de que Terán ha decidido cooperar con la justicia, información que no fue negada por el fiscal general del Estado semanas atrás en una entrevista. La cooperación eficaz de conformidad a lo que dispone el artículo 491 y el artículo 494 del Código Orgánico Integral Penal, esta es secreta, Miguel. Es decir, yo no puedo pronunciarme reservado, sí, ante aquello. Y la norma dice literalmente secreta, sí, reservada. Wilman Terán también solicitó que se le practique una resonancia magnética cerebral y otros exámenes complementarios, argumentando que su paso por distintos centros de privación de libertad, incluida la cárcel de La Roca, la cárcel 4 y el Encuentro, le han generado daños, lo que ha sido criticado desde diferentes sectores, principalmente porque estaría intentando evadir la justicia. Hoy tiene una tercera sentencia merecida por actos de corrupción, tendrá que
permanecer en la cárcel y este debe ser un ejemplo para la necesidad de depurar el sistema judicial que ya fue contaminado. Este es un nuevo capítulo que se abre en el procesamiento judicial del expresidente del Consejo de la Judicatura, que no solamente enfrenta una sentencia en el caso Metástasis, sino también en el caso Obstrucción a la Justicia y otros procesamientos judiciales que están en su contra por presuntos delitos que cometió cuando se encontraba al frente del máximo órgano de administración de justicia del Ecuador. El abogado de Adolfo Macías Villamar, alias Fito, no descarta que el cabecilla de los choneros coopere con la justicia norteamericana. Veamos. José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, cabecilla de los choneros, continúa procesado en la Corte Federal del Distrito Este en Nueva York por 7 cargos por narcotráfico internacional y tráfico de armas que operaban entre Ecuador, México y Estados Unidos. Es la información que fue pública y conocida por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. La estrategia de la defensa ha cobrado más relevancia en la fase previa a las audiencias, pues buscan desestimar una parte de los cargos en su contra. Alexei Schatz, abogado de Fito, ha puntualizado que buscará a que el cargo de tráfico de armas pueda ser desestimado ante la justicia norteamericana. Entonces, mi concepto, mi plan es de tratar de negociar el mejor acuerdo posible, pero no, mi cliente no es culpable de todos los cargos. Es súper difícil de pelear este tipo de caso. El gobierno tiene evidencia, informantes, grabación y, el perfil de mi cliente es, alto en la prensa. Fito se encuentra detenido en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, en la ciudad de Nueva York, una de las prisiones federales más estrictas de los Estados Unidos, en donde se encuentran recluidos condenados y procesados de alto nivel, entre ellos el Mayo Zambada y hasta Nicolás Maduro. La estrategia de la defensa de alias Fito no solamente se basará, según lo que ha dado a conocer, en poder desestimar uno de sus cargos, sino también no descarta hacia el futuro abrir una puerta hacia negociaciones o cooperación con la Fiscalía norteamericana. El señor, obviamente, el señor tiene contacto en el pasado con muchas otras personas, pero mi estrategia es inicialmente de pelear uno o dos cargos y después tratar de negociar. En el calendario se tenía programada la audiencia de Fito para el próximo 12 de febrero, pero esta diligencia fue reprogramada para el 26 de febrero y se espera que esta diligencia sea clave para definir si partes del proceso avanzan hasta juicio o si la defensa logra desestimar alguno de los cargos por los cuales hoy el cabecilla de los choneros está siendo procesado ante la justicia norteamericana. Y atención, la policía intensifica las investigaciones del caso de la masacre registrada en un centro nocturno de Durán. Según información preliminar, el ataque fue direccionado para 2 de las 5 víctimas. Los sicarios implicados en este tiroteo pertenecen a una agrupación terrorista que opera en el cantón Durán. El hecho violento tuvo lugar en este centro nocturno. Yo no he escuchado nada, señor. Yo le digo, yo me voy de aquí a las 5. Las víctimas de este ataque armado no registraban procesos penales. Uno de ellos era Gali Galeano, pero no el cantante colombiano, sino un artista ecuatoriano que lo imitaba. Aparentemente tenía guardia de seguridad, aparentemente realizan un registro a la gente, lo cual vemos que todo estaba obsoleto, no existía ningún tipo de protocolos de seguridad, ingresan, realizan una actividad en menos de 30 segundos, victiman a la gente. 2 motocicletas presuntamente usadas por los criminales fueron halladas por la policía durante 42 allanamientos que se hicieron luego del ataque. Actualmente en Durán existe una división entre bandas criminales. No le puedo garantizar que esto sea dirigido o puede ser discrecional. Puede ser discrecional por la cantidad de gente, pero las investigaciones lo determinarán. Quiero que entiendan, este momento es un evento bastante delicado. La policía sigue investigando lo sucedido para esclarecer las motivaciones del ataque. El centro comercial Montúfar permanece bajo resguardo militar para frenar el comercio ilícito. No es una zona de guerra, es el corazón del centro histórico de Quito.
Una tanqueta militar apunta directamente a la fachada del centro comercial Montúfar. Es la nueva estrategia de disuasión que las Fuerzas Armadas han desplegado para recuperar la seguridad en la Marín. Está correcto que se hayan localizado las Fuerzas Armadas en este lugar. Más que todo porque este sector de la Marín es muy peligroso. Y si ellos han salido a dar seguridad, pues bienvenido sea. Las patrullas son constantes y las requisas permanentes, aquí donde se denuncia que es el epicentro del comercio de cosas robadas. Se ha encontrado sustancias sujetas a fiscalización, armas blancas, vehículos robados, armamento. Mientras en los exteriores la presión militar aumenta, la presión política estalla en el Consejo Municipal de Quito, donde este martes el tema fue tratado en la sesión 186, donde la propuesta sobre la mesa es el cierre definitivo del centro comercial. Qué lástima que el señor alcalde no se encuentre en esta sesión de consejo. Y usted al inicio de esta sesión decía, por un concejal casi no se instala la sesión del consejo. Yo le iba a decir, por un alcalde casi no se instala la sesión del consejo. En el año 2024 ya le propuse al alcalde que se intervenga en el centro comercial Montúfar, que se declare en utilidad pública y que se expropie esta infraestructura. Dentro de los pasillos del Montúfar, los comerciantes reconocen el delito, pero intentan desmarcarse diciendo que no es en sus locales. Hay personas que de afuera vienen, se infiltran aquí en los pasillos, en las rampas a vender los teléfonos y nosotros por eso los sacamos de aquí. Pero la tecnología desbarata esa defensa. Los GPS de las víctimas de robo siguen marcando insistentemente al Montúfar como la guarida final de lo robado. Los comerciantes lo saben también, que han impuesto una ley del silencio, prohibido vender iPhones, ya que estos equipos, luego de ser robados, pueden ser rastreados y el GPS generalmente dan al Montúfar. Más antes era $300 y ahora tenemos $1000. ¿Sanción por qué? Pues si de pronto alguno de aquí que compre el iPhone, o sea, es prohibido comprar aquí y vender iPhone aquí. Con una posible expropiación de $3 millones en el debate y el ejército en la puerta, el centro comercial Montúfar enfrenta su momento más crítico. La pregunta es si esta vez la intervención será definitiva. Y a la provincia de Los Ríos llegaron más militares y vehículos blindados para incursionar en zonas de difícil acceso. Así fue la llegada del nuevo contingente militar operativo a la provincia de Los Ríos. Debido a la geografía y comportamiento de la criminalidad en el territorio fluminense, se sigue incrementando no solo el número de soldados, sino también de equipos logísticos. Ahora los despliegues en Los Ríos también se realizarán con estos tanques blindados a oruga, implementados por la Brigada de Caballería Blindada, para ingresar con facilidad a zonas de difícil acceso. Los terroristas se nos están yendo hacia las fincas, hacia las haciendas y tenemos que controlar también esos sectores. Ahí los estamos encontrando, ahí son las operaciones que tenemos resultados. La llegada de este contingente genera buenas expectativas no solo en las autoridades, sino también en la ciudadanía. ¿Qué decían? Que nos habían enviado militares en noviembre para 3 días. Y vean ustedes, estamos en febrero y siguen llegando los militares aquí a la provincia de Los Ríos. Gracias, presidente Noboa. ¿Cuánto se suma ya entonces? Como ciudadana, ahora te hablo, realmente me siento muy contenta, me siento muy satisfecha de la gestión de seguridad que se está dando. La logística ya fue distribuida a los cantones con mayores índices delictivos y de inmediato empezaron a operar para conseguir importantes resultados. Estén pendientes, al volver, Ecuador aparece cientos de veces en los archivos del caso Epstein. Y las fuertes lluvias causan estragos en distintas provincias. Esto y mucho más aquí en Impacto Semanal. Leonardo Cortázar llegaría en los próximos días a Ecuador. En su contra pesan varios procesos judiciales, entre ellos el denominado caso Encuentro. Les contamos quién es y cuáles serían sus nexos en el país. El anuncio sobre la extradición de Leonardo Cortázar al Ecuador lo hizo el ministro del Interior, John Reinberg. Y hoy ya hemos sido informados de que se ha aprobado, ha salido la solicitud favorable
para la extradición de Cortázar acá a Ecuador. Se ha dispuesto que la oficina de Interpol Ecuador, 2 miembros de Policía Nacional viajen hacia Panamá para que hagan los trámites correspondientes para ya poderlo traer. Cortázar es uno de los procesados en el denominado caso Encuentro, en una investigación que destapó una presunta estructura de delincuencia organizada enquistada en el sector público. Junto a él en la misma causa aparecen procesados Danilo Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lasso, y que por ese delito fueron sentenciados a 10 años de prisión por delincuencia organizada. Tienen terror de venir a la cárcel del Encuentro, no es el único, José Serrano es otro, que están haciendo el intento obviamente para que no vengan a pagar en el Ecuador por los daños que han hecho acá. Pero una vez más estamos demostrando que no vamos a descansar hasta que todas las personas que han atentado contra la seguridad de los ecuatorianos, que han atentado contra los ecuatorianos, vengan al Ecuador y paguen por lo que han hecho. Pero el nombre de Leonardo Cortázar también aparece en las declaraciones que Daniel Salcedo dio sobre quienes formaban parte de su equipo y que habrían tenido una estrecha relación para los negocios ilícitos en los cuales estaban involucrados, según sus declaraciones. Cuando muere Fernando Villavicencio es porque efectivamente Fernando Villavicencio empezó a darles duro a todo ese equipo que ya se había peleado conmigo. Éramos un solo equipo, Naim Mazú, éramos un solo equipo, Javier Jordán, éramos un solo equipo, Ronnie Aliaga, éramos un solo equipo, a Pablo Mendoza, éramos un solo equipo, Leonardo Cortázar. Pero los nexos de Leonardo Cortázar también van más allá, pues él aparece en la conocida fotografía de la piscina en Miami, junto a Javier Jordán y Ronnie Aliaga, una imagen que para muchos relata los vínculos personales y políticos de quienes hoy están bajo investigación por las autoridades. Ecuador aparece cientos de veces en los archivos del caso Epstein. Son documentos desclasificados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Si necesitas algo en Ecuador, tengo acceso directo a él. Ya me ha llamado 2 veces. Esta frase se lee en un correo electrónico enviado el 27 de septiembre de 2013 por el sultán Ahmed bin Salem a Jeffrey Epstein, el financiero estadounidense y delincuente sexual convicto, mundialmente conocido por la amplia red de contactos poderosos que tenía y su implicación en una red de tráfico sexual de menores. En el mail, que forma parte de los miles de documentos recientemente desclasificados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el sultán le ofrece una línea directa con la presidencia de la República de Ecuador, entonces ocupada por Rafael Correa. Alardea de estar en todas las noticias del país y le cuenta a Epstein que Correa quería pasar 4 horas con él en su palacio mostrándole lo que quería hacer en Ecuador y pidiéndole su opinión. En septiembre de 2013, de hecho, Rafael Correa y Ahmed bin Salem, entonces presidente de DP World, se reunieron en el Salón Protocolar de Carondelet. 3 años después, en junio de 2016, ambos firmaron el contrato de concesión para la construcción del puerto de aguas profundas de Pozorja. Pero más allá de las relaciones políticas, en los archivos se menciona que Epstein visitó Ecuador. En 2018, el Miami Herald, uno de los diarios más importantes de Florida, reveló que Epstein utilizó una agencia internacional de modelos para reclutar niñas de apenas 13 años en Europa, Ecuador y Brasil. Jean-Luc Brunel, agente de modelo francés acusado de facilitarle mujeres jóvenes a Epstein por medio de una agencia, organizó en Ecuador un concurso internacional de modelos. En 2004, Brunel evaluó a 49 mujeres jóvenes e hizo lo mismo en 2006 en Quito. Ese mismo año, el piloto de Epstein, Larry Visosky, reportó desde Guayaquil tener problemas para conseguir combustible para la aeronave del magnate. En total, Ecuador aparece 277 veces en los archivos del caso Epstein. Atención amigos, moradores de Guajaló en el sur de Quito viven con temor por el aumento del caudal del río Caupicho, mientras las lluvias en Esmeraldas provocaron deslizamientos de tierra, daños en viviendas y el desbordamiento de afluentes. Miren cómo está esa creciente del río. Aquí llevamos un peligro grande. Lo que hace 35 años era una especie de riachuelo en el sector de Guajaló, hoy se ha convertido en la quebrada Caupicho, un cuerpo de agua de aproximadamente 5 metros de ancho que representa un alto riesgo para el sur de la ciudad. Temor, esa es una angustia, ¿no? Porque la creciente es bien alta, bien fuerte, ¿no? Y no es solo aquí, es todo el río, lo que pertenece a nuestro barrio Valle del Sur.
están en peligro. En la zona aledaña viven alrededor de 15 familias cuyas viviendas permanecen al borde de la quebrada. Muchas de ellas están cubiertas con plásticos para intentar evitar más deslizamientos, medidas que en algunos casos han sido colocadas por la propia ciudadanía. Nos protege eso, así algunos vecinos pusieron los plásticos. Anteriormente yo ya tenía sembrado ahí esas novias que dicen que más le protegen. Moradores señalan que durante la época invernal el temor aumenta, pues la crecida del caudal es notable y el riesgo se incrementa. Nuestras propiedades, nuestras casas. Si bien cuentan con una cámara conectada al COE que monitorea la situación ante cualquier emergencia, los vecinos piden mayor presencia municipal en el sector. La lluvia no da tregua en Esmeraldas. Tras intensas precipitaciones registradas este miércoles, el cantón se encuentra en situación crítica, que podría llevar a una declaratoria de emergencia. Se ha afectado en cosas materiales, sí, los niños pudieron salir a tiempo, son 4 niños que estaban abajo. Los reportes preliminares son preocupantes. En el sector 20 de noviembre, en el barrio Colombia Huerta, tras la escuela Guayaquil ya se registran deslizamientos de tierra, dejando familias damnificadas. La preocupación se extiende en el sur de la ciudad, una zona históricamente vulnerable que hoy vuelve a estar en alerta roja por los daños estructurales y acumulación de agua. Estábamos ahí reunidos entre familia y cuando al ratito sentimos que se venía y gracias a Dios al Señor lo trajo acá a la puerta de acá afuera. Si no hubiera sido enterrado en esa casa. Ahí arriba. Se puede venir y hace una destrucción total. Estamos viviendo eso en Esmeralda. La presión ciudadana sobre el Consejo Cantonal y el COE provincial aumenta minuto a minuto. Con la declaratoria de emergencia se buscará liberar recursos económicos y logísticos de inmediato para trabajos de mitigación y atención directa a quienes lo han perdido todo. Al mismo tiempo, también en la provincia de Chimborazo, las intensas lluvias han provocado deslizamientos de tierra que mantienen varias vías colapsadas. Y en la provincia de Manabí, los damnificados piden ayuda por las afectaciones invernales. Varias comunidades de Cantón Payatanga están incomunicadas debido a múltiples deslizamientos de tierra, registrados a causa de las fuertes lluvias en la zona. Todos los años nos vienen afectando en estos sentidos, pues no, de la carretera. Y usted lo ve como está aquí, estamos perdiendo lo que son productos, todo eso por acá abajo, no podemos salir. Estamos paralizados, no podemos sacar lo que es los granos secos a poder abastecer al mercado, lo que es Payatanga, Riobamba. La vía principal que conecta Payatanga con Chillanes, a la altura del sector Trigoloma, permanece cerrada debido a un deslizamiento de tierra. Pese a los intentos de algunos conductores por cruzar, la mayoría de los vehículos quedan embancados. Debido a la gran acumulación de lodo en la vía, los moradores hacen un llamado urgente a las autoridades para que se realicen los trabajos de limpieza adecuados, se restablezca la conectividad vial y evalúen los daños. Las intensas lluvias registradas durante las 2 primeras horas en el Cantón Portoviejo generaron afectaciones a varios sectores de la ciudad, provocando inundaciones en calles y viviendas. En la ciudadela Los Tamarindos el agua ingresó a varias casas, lo que obligó a los moradores a realizar labores de limpieza para retirar el líquido acumulado. Los habitantes del sector manifestaron su preocupación por los constantes problemas que se presentan durante la temporada invernal y solicitan la intervención de las autoridades. Todos los años es este mismo problema. Lo tenemos desde, creo que ya siquiera 12 años. Moradores indicaron que el agua se estanca en las calles debido a que varias alcantarillas se encuentran taponadas en distintos sectores de la ciudad, situación que dificulta el drenaje del agua lluvia. Sería bueno que nos colaboren, por lo menos con el chifonero cada vez que llueve, porque ellos tienen la bomba exacta para succionar el agua. Otros sectores afectados por las lluvias fueron la ciudadela Las Orquídeas, San Alejo y la avenida Manabí a la altura del sector Los Mangos, donde varios vehículos presentaron dificultades para circular debido al nivel del agua acumulada en la vía. La gente de ahí pierde con su tienda. Acá tengo un negocio, también perdemos. Toda la gente por aquí, las cisternas de agua se contaminan todas. Aquí, claro, tiene que ser. Ahorita todas las cisternas están contaminadas. Los ciudadanos hacen un llamado a las autoridades competentes para que se ejecuten trabajos de mantenimiento y limpieza del sistema de alcantarillado con el objetivo de prevenir nuevas emergencias durante la temporada invernal.
En lo que va del año 2026, Ecuador está viviendo una temporada de lluvias con impactos importantes en varias regiones. Según el reporte CIDREP 16 de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, se han producido 293 eventos adversos por lluvias que afectaron a 944 personas en 21 provincias, entre ellas Pichincha, Azuay, Imbabura, Guayas del Oro y Esmeraldas, que tienen mayor incidencia en deslizamientos e inundaciones. En este periodo hubo 2 fallecidos y cientos de personas afectadas y damnificadas, al igual que más de 180 viviendas dañadas. El Instituto Nacional de Meteorología INAMI ha mantenido durante la semana alertas de lluvias de variada intensidad en Quito y otras ciudades del Ecuador. En el noroccidente de la capital, las lluvias han elevado el riesgo de deslizamientos, especialmente en zonas con historial de eventos geológicos. En el norte, la erosión del cauce del río Monjas amenaza predios, taludes urbanos y estructura vial. Recordemos que en la vía Anayón, sector de Monte Serrín, en marzo del año 2025, se produjeron 2 deslizamientos. Uno se precipitó sobre esta arteria vial, bloqueándola totalmente. Ha pasado prácticamente un año y las 2 zonas del deslizamiento están a la vista. Una sin el recubrimiento plástico temporal y la otra con un recubrimiento vegetal por cuyos costados se advierte en la ladera las huellas que dejan las aguas a su paso y deslizamientos recientes. Es urgente una solución definitiva, pero esta tarda en llegar. Las consecuencias de las lluvias revelan la necesidad de planificación, prevención y obras estructurales que protejan vidas, viviendas y garanticen la movilidad de los ecuatorianos. Tal es la afectación de las lluvias en el país que la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos declaró el estado de alerta naranja y amarilla en 23 provincias. Seguiremos informando. Con el cierre del acuerdo comercial con Emiratos Árabes Unidos, Ecuador alcanzó 3 logros en su relación con ese centro de inversión extranjera. Ecuador mira hacia Medio Oriente y no es por casualidad. En diciembre, el presidente Daniel Noboa hizo por primera vez una visita oficial a Emiratos Árabes Unidos, que dejó resultados: la apertura de una embajada en Abu Dhabi y la suscripción de un tratado de promoción de inversiones. La política internacional del presidente Noboa en estos últimos 6-7 meses se ha marcado en eso, en apertura de mercados importantes, ya en actualidad para los exportadores, pero sobre todo mercados ricos que pueden traer capitales, que pueden traer innovación a la República del Ecuador. A inicios de febrero volvió para presentar a Ecuador como un socio confiable para la inversión extranjera en la Cumbre Mundial de Gobiernos, un estatus con el que coincide Francisco Paredes, experto en proyectos de inversión y arbitraje internacional. La confiabilidad que da el dólar, más la reducción que ha venido experimentando el país de su índice de riesgo país, más los cambios normativos que buscan la apertura hacia nuevos mercados, hacen del Ecuador ciertamente un país confiable para la atracción de las inversiones. Este segundo viaje sirvió además para cerrar las negociaciones de un acuerdo comercial que le permitirá a los productos ecuatorianos entrar con 0% de aranceles en mercado. Es decir, no fueron vacaciones, ni visitas protocolarias, sino parte de una estrategia que buscaba captar a un socio importante, posicionado como uno de los principales centros financieros y de inversión del mundo. Es un mercado que tiene mucho dinero, pero a su vez también tiene una particularidad en función de los intereses nuestros. Somos complementarios. Nosotros producimos, por ejemplo, alimentos de buena calidad y en buena cantidad que les podemos vender a ellos, que ellos, como son zonas desérticas y todo, no tienen eso. Y ellos, explica Bruno Leone, presidente de la Cámara Nacional de Pesquería, pueden facilitarle a Ecuador tecnología. Nos puede proveer de herramientas, por ejemplo, para un mejor control y manejo de las medicinas para la salud pública, un mejor control para la seguridad, un mejor control para el manejo de los puertos. En un contexto global competitivo, Ecuador apostó por abrir las puertas. Critican al presidente porque se va de viaje, pero esa es la forma de poder
contactarse con la gente, sentarse en una mesa y tratar de llegar a un acuerdo. ¿Cómo eso le beneficia a la gente? Por ejemplo, si podemos traer un buen sistema de control y vigilancia para mejorar la seguridad, eso se va a notar al día siguiente. Si podemos traer inversiones en áreas estratégicas, eso se va a notar porque va a crear fuentes de trabajo. El acuerdo comercial con Emiratos Árabes Unidos abre las puertas a más de 4.000 productos ecuatorianos. Veamos. Un nuevo acuerdo comercial con... Tras el anuncio del cierre técnico de las negociaciones del acuerdo comercial con Emiratos Árabes Unidos, el gremio productivo y exportador se pronuncia. Felicita al gobierno por haber concretado este logro en tiempo récord, apenas 6 meses, ya que las negociaciones comenzaron en agosto, y resalta su valor. He leído en redes sociales que hablan de que ya había unas preferencias del 5% con Ecuador, etc. 5% es importante, porque ahora el 75% de los productos del Ecuador van a entrar con 0% de arancel. Y ese 25% restante va a ir con una desgravación parcial hasta llegar a la totalidad en 10 años. Es decir, nos da tiempo para nosotros adaptarnos a estas mejoras. Juan Carlos Navarro, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano y de la Cámara de Industrias del Guayas, destaca que el acuerdo abre una gran oportunidad para productos no convencionales. Este tratado CEPA abre la puerta a más de 4.000 productos, no solamente para los tradicionales. Creo que es un mercado que puede dar para algunos productos de la pesca fresca, enlatados, sin duda, semi-elaborados de cacao, por ejemplo. Hay una industria un poco creciente con el famoso chocolate de Dubái, en donde Ecuador podría tener algún tipo de participación. Y facilita el acceso a mercados aledaños, acota Daniel Legarda, quien estuvo al frente del Ministerio de Producción y Comercio Exterior y de la Federación Ecuatoriana de Exportadores. Es la proyección que puede dar a través de las herramientas que están en el acuerdo para una proyección no solo hacia Emiratos como tal, sino a los países del Golfo y del norte de África, ¿no? Dubái en particular es un hub bien conectado logísticamente, bien conectado comercialmente, y ahí están un poquito hacia dónde se pueden desarrollar esas oportunidades. En diciembre, Ecuador y Emiratos Árabes Unidos suscribieron también un tratado bilateral de inversiones que actualmente es revisado por la Corte Constitucional, con el que se busca multiplicar ese casi $1,5 millones que ha invertido Emiratos Árabes Unidos en Ecuador en los últimos 26 años. Más exportaciones, estamos hablando de más dinero al país, más a las arcas del país y más empleo formal. Este tratado también genera inversiones que puedan venir a invertir acá en el país, invertir en tecnología, invertir en centrales de energía que tanto necesitamos. Eso también genera empleos formales, es decir, es un ganar-ganar. La ministra de Energía descartó apagones en el país y señaló que ingresa nueva energía. Además, explicó la suspensión de actividades mineras en la provincia de Napo. Fue durante una entrevista en el noticiero de TC Televisión, donde la ministra de Energía, Inés Manzano, volvió a ratificar que no existirán cortes de energía en el país. Explicó por qué. Este año y los próximos años no va a haber ningún problema de energía. No vamos a tener apagones, porque lo que estamos haciendo es ingresar energía nueva. Este año se ingresan 300 megavatios adicionales de térmico. De ahí vas a tener algunos de energías no convencionales. Adicionalmente, este año hacemos la firma para poder hacer el concurso abierto de 2 ciclos combinados. Ciclo combinado significa vapor y gas, significa que vamos a la transición energética. Confirmó que el embalse de Mazar está en excelentes condiciones. Mazar está 1 metro arriba del nivel de la cota máxima, estamos a 2.154 metros, entonces todos estos agoreros del mar realmente ya deberían de trabajar con el ministerio, hablar con el ministerio en cosas que beneficien al país y que no generen miedo y temor que no existe. En torno a la decisión de suspender toda la actividad minera en Napo, explicó que se debe a que identificaron que hubo contaminación de 2 ríos. Esos 2 ríos están contaminados, no tienen vida. Hemos determinado cianuro por encima de los límites permisibles de contaminación. En los sedimentos hay mercurio, tenemos cadmio, tenemos plomo, entre otros, contaminantes. ¿Habrá un programa de remediación ambiental en la zona? ¿Cómo sucedió ese proceso de contaminación? Vimos que habían unos submarinos inclusive, o sea, unos ductos que hacían directamente las descargas desde estas plantas de beneficio sin tratar. Entonces, en vista de esto y que tenemos esto una
emergencia, digamos, en los 2 ríos, hemos decidido suspender las actividades de las plantas de beneficio. Aquellas plantas de beneficio que me prueben que ellos están perfectamente controlados en sus descargas, se les va a poder habilitar y levantar la suspensión. Señaló que la intervención se desarrolla en El Oro, Napo y Loja y que mientras los proyectos mineros no se desarrollen con responsabilidad, esas actividades estarán suspendidas. Licencias y matrículas vencidas no serán sancionadas durante el cierre temporal de la ANT, aunque ciertas agencias de tránsito de los GATS mantienen algunos servicios. El cierre de la Agencia Nacional de Tránsito paraliza la revisión técnica y matriculación de autos nuevos. Ocurre en Quito y Guayaquil. En el caso de la urbe, la ATM informó que hay algunos trámites y servicios que dependen de dicha conexión. A la ciudadanía que no va a haber retención de vehículos por falta de matrícula, que los centros de revisión técnica vehicular están aperturados, pueden venir con turno o sin turno, y que vengan a realizar la revisión técnica vehicular. Se acerca un feriado, hay que extremar precauciones, el vehículo tiene que estar en buen estado para movilizarse de forma segura y obviamente contribuir a la prevención de los siniestros de tránsito. Por ejemplo, la ATM de Daule explicó cómo se están manejando mientras duren los días de suspensión de la ANT. Nosotros no estamos haciendo ningún tipo de trámite en matriculación. Tampoco estamos haciendo trámites con títulos habilitantes porque obviamente necesitan subirlos al sistema AXIS. Lo que sí estamos haciendo es dando permisos de circulación que son dentro de aquí en nuestra jurisdicción y trabajando con los proyectos que hace la parte de estudios y proyectos de nuestra autoridad de tránsito. Mientras tanto, la Agencia Nacional de Tránsito, a través de un comunicado, anunció que no se sancionará a los conductores con licencia caducada mientras dure la suspensión de servicios por el cierre. Noticias del mundo. La capital ucraniana, Kiev, se congela a 20 grados bajo cero tras un devastador ataque ruso contra su red de calefacción. Esto y más en el siguiente resumen internacional. Este martes 3 de febrero, Ucrania ha despertado bajo una de las crisis humanitarias más graves desde el inicio de la guerra, tras un bombardeo masivo ruso que ha desmantelado gran parte de la red de calefacción de su capital, Kiev. Esta ofensiva ha dejado 1.170 edificios residenciales de varias plantas completamente sin suministro de calor, una situación crítica considerando que la ciudad atraviesa una ola de frío extremo con temperaturas que rozan los menos 30 grados Celsius. El ministro de Energía confirmó que los ataques afectaron centrales termoeléctricas clave en Yarkov y Dnipro, las ciudades más pobladas después de Kiev. En Zaporilla, más de 12.000 usuarios perdieron el acceso a la electricidad de forma instantánea. Aunque las fuerzas ucranianas lograron interceptar 38 de los 72 misiles lanzados, la cantidad de drones kamikaze, estimada en unos 450, terminó por desbordar las defensas en puntos estratégicos. Si no se logra restablecer el flujo de agua caliente y vaciar las tuberías de los edificios afectados antes de que el agua se congele, el hielo expandido reventará los sistemas internos, causando daños que harían imposible recuperar la calefacción durante todo lo que queda del invierno. Tras un periodo de enfrentamientos verbales y sanciones pasadas, ambos mandatarios, Donald Trump y Gustavo Petro, definieron el encuentro como positivo, con Trump calificándolo como muy bueno y señalando que se llegaron a acuerdos en la lucha contra el narcotráfico. En la agenda también estuvo la relación con Ecuador, donde Petro señaló que Trump aceptó ser mediador. Este gesto se interpreta como un intento de desescalar tensiones entre países andinos y señaló que se trabajará en la lucha contra el crimen en la frontera con Ecuador. En instantes, la policía desarticuló una banda dedicada a la extorsión, secuestro y tráfico de drogas. Y en Guayaquil denuncian un caso de negligencia médica en un centro de estética. Esto y mucho más aquí en Impacto Semanal.
Hoy me encuentro en el Cerro San Eduardo, en la cooperativa 25 de Julio, y les vamos a mostrar una respuesta de ayuda a uno de los casos que presentamos en Dramas de la Vida. Acompáñenme. Hace semanas conocimos a Doña Flor María, una mujer que enfrentaba una dura batalla contra la cirrosis hepática. Lamentablemente, su cuerpo no resistió más. Doña Flor María partió. La enfermedad ganó la batalla. Hoy regresamos esta vez con apoyo técnico del gobierno, pero al cruzar nuevamente esta puerta nos encontramos con un giro devastador. El dolor había crecido. Diana, la mayor de sus hijos, también perdió la vida hace apenas unos días. Muy agradecido por la gente que nos apoyó en ese momento. Y después vino lo de mi hermana, de ahí momentos muy complicados, la verdad. Ahora tienes una esperanza que podamos levantar una casita para que estés seguro. Sí, la verdad se lo agradezco mucho. Quisiera estar mucho más feliz, pero son momentos que muy complicados. Cuenten conmigo. Aquí ellos van a tener su casa nueva. También para que él pueda cobrar el bono. Es una ayuda. ¿Qué tenemos por aquí? Kit de ropa para él, zapatito mío, para el bebé también que está acá. Hola. Una ropita para el bebé también, zapatillitas. Ay, pero ellos han sabido exactamente cuál es la talla. A ver, vamos a abrirle. Mira. Una gorrita. Una gorrita. Y unas cositas para él, qué bonito. Ponte de pie. Todos los meses le vamos a traer un kit de alimento para él. No nos vamos a dejar solo. Él va a contar 100% con nosotros por medio del gobierno de Nuevo Ecuador. ¡Ay! Sin duda, un drama más de la vida. Quizás no con un final feliz, pero sí alentador de que aún existe en el mundo amor por el prójimo. En Chimborazo fue desarticulada una banda dedicada a la extorsión, secuestro y tráfico de drogas. La policía decomisó más de 261 bloques de estupefacientes. Veamos. Un ciudadano alertó haber presenciado un secuestro en el cantón Colta, provincia de Chimborazo, por lo que se alertó a las autoridades y se inició un operativo para la localización del vehículo en el que presuntamente trasladaban a la víctima. Una vez que estos individuos visualizan la presencia policial, comienzan a darse a la fuga. Señor oficial que estaba a cargo de este operativo, procede a realizar la llamada a todas las unidades policiales, activarnos el plan que tenemos en la zona centro del país. El automotor fue interceptado y los uniformados aprendieron a 3 sujetos. Mediante labores de inteligencia, la policía logró ubicar una hacienda en el cantón Guano, donde se aprendieron a más personas. Que existen 10 aprendidos de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad. Muchos de ellos poseen ya antecedentes. Los vehículos que fueron movilizados de la policía tenían compartimientos ocultos en su interior. Se presume que era para el transporte de sustancias sujetas a fiscalización. Los primeros indicios arrojan que la banda se dedicaba al secuestro, extorsión de personas y expendio de droga. Se procede a verificar que en un vehículo SZ se encontraba encaletado gran cantidad de sustancia ilícita. Se logra dar con otro vehículo en donde también se encontraba encaletado sustancia ilícita. Durante la intervención se hallaron aproximadamente 261 bloques de cocaína. Las investigaciones deducen que la droga habría sido movilizada desde la región oriental y que tenía como destino Guayaquil. Según información que tenemos, el vehículo Prado le intercepta al otro vehículo Kia que portaba la sustancia ilícita. Entonces se presume que dentro de esta banda pues querían cometerse entre ellos mismos algún tipo de ilícito, como es sustraerse la mercancía ilícita. La fiscalía investiga el porqué. Uno de los vehículos utilizados para el secuestro simultáneamente transportaba droga. Y pongan mucha atención, en el sur de Quito, delincuentes ingresan a viviendas para desmantelar vehículos particulares y también taxis. Veamos.
Ahora los delincuentes no esperan que los carros que quieren desmantelar estén parqueados en calles desoladas y oscuras. Actualmente los buscan dentro de las casas y se meten a ellas para desmantelarlos. Esto ocurrió en el sur de Quito. Un taxi fue completamente desarmado por amigos de lo ajeno, que se llevaron las piezas para su posterior venta en el mercado negro. Estaba sola y 3 de la mañana escucho yo un ruido y han estado uno parado aquí armado y el resto desmantelando el carro y botando al... Total es que no puedo salir y aquí me cogen y me apuntaron con alarma y hasta aquí llegaste. Esta misma modalidad se utilizó en otra zona de la capital. Aquí los delincuentes fueron captados cuando trepaban los muros e ingresaron a una casa para también desmantelar un vehículo particular. Tenemos el temor pues de que a lo mejor en las otras igual garages puedan entrar y puedan hacer lo mismo y peor situación. Con estas imágenes la policía busca a los miembros de estas organizaciones delictivas. Es fundamental la denuncia de los perjudicados y la participación de la ciudadanía para poder ubicarlos y capturarlos. Se ejecutaron operativos en el sector de la Argelia, uno de los lugares donde se registró esta modalidad. Se tiene la información igual que se operan en diferentes circuitos, como lo es ferroviaria, como lo es el calzado barroneo, pero de igual forma es el mismo modus operandi y son las mismas características de los vehículos. La policía recomienda además colocar dispositivos de seguridad más seguros que eviten que los carros sean robados en cuestión de minutos. En Guayaquil denuncian un caso de negligencia médica en un centro de estética. Estas son las imágenes. Lo que inició como un cambio estético se convirtió en un calvario para Denise, una joven víctima de una mala práctica médica en su rostro. Y hoy, con secuelas, cuenta cómo fueron sus días luego de haber sido intervenida con un perfilamiento mandibular láser y rinoplastia. Nunca pensé que me iba a pasar esto, porque yo confiaba en las palabras de esa señora, de esa doctora, porque ella te habla tan bonito que te convence. Y yo veía todo ese consultorio lleno de pacientes, o sea, y con los títulos y todo, pero jamás me imaginé que no era cirujana plástica. Al inicio pensó que todo era parte de su recuperación, pero las lesiones se hacían más profundas. Acudió a otro especialista porque su doctora, la que la había operado, le dijo que todo esto era normal. Limpiarme la cara con guantes, teniendo una profundidad casi de 1 centímetro, teniendo una bacteria. ¿Por qué crees tú que generó esa bacteria? Cuando estuviste en el consultorio, ¿era un quirófano? No, a mí me lo realizó en un quirófano, pero cuando ella me hacen las curaciones, me la hicieron en un consultorio normal, que ni siquiera ese consultorio, ahora que ella fue la que a clausurarlo, me di cuenta que ni siquiera lo tienen como consultorio, sino que es una oficina. Los procedimientos se publican en un centro estético que oferta servicios en cirugía plástica, medicina estética y nutricional. La doctora Nancy A. es la persona que realiza cirugías, sin contar con un título con esta especialidad. Solo registra como médico. En mi parte yo comencé a revisar en el sistema del CNC, pero parece de que no, la doctora solamente tiene un título medicina general. No hay ninguna especialidad ni ninguna subespecialidad respecto a ser cirujana plástica, ¿no? Ante este caso, ya la víctima presentó la denuncia en la fiscalía. No podemos anticiparnos en el tema cómo vaya a terminar esto, porque como se encuentra en etapa investigativa, no hay todavía ningún tipo de resolución. ¿Ella acudió ya dio su versión? Ya dio su versión en la fiscalía. Y eso es lo que quiero, que se haga justicia, que no vuelva a operar, que le quiten la licencia. Eso es lo que yo quiero. Con el caso de Denise, muchos más han salido a la luz. En redes sociales se evidencian varias víctimas. Según la ACES, solo en 2025 se realizaron 17 clausuras a establecimientos clandestinos que ofertaban este tipo de procedimientos invasivos con fines estéticos. Y así nos despedimos agradecidos siempre, amigos televidentes, con cada uno de ustedes, con su presencia y sintonía. Les esperamos todos los sábados a las 20 horas y los domingos a las 6 horas, aquí en Impacto Semanal. Buena suerte, amigos.